Pues a punto está el reloj de marcar la 1, mediodía en Canarias, y nosotros continuamos ahora tomando en detalle, analizando lo que está pasando en el mercado, y a todos, cada uno de los protagonistas del día, vamos a mirar el contexto, el momentum, con Sergio Luján, gestor de inversiones en Nao Sustainable Asset Management, y Borja Nieto, co-founder en Mi Capital. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Si os parece, como siempre, vamos a comenzar tomando ese pulso, esa fotografía, ese momentum que se vive ahora mismo en los mercados. Borja, ¿quieres empezar? Sí, o sea, nosotros al final ahora vemos que que el momentum es positivo, ¿no? Al final nosotros a la hora de analizar el momentum vemos principalmente 4 factores, ¿no? Por un lado, cuál es la política monetaria, que en este caso está siendo expansiva con las bajadas de tipos de interés, pues que hace un poco que se vaya reactivando más la economía. Por otro lado, tenemos los resultados empresariales que empiezan el viernes, pero que los del segundo trimestre han sido buenos, aunque ahora hay que ver un poco también con estas subidas del precio de la energía, a ver un poco cómo repercute. Luego tenemos la parte macroeconómica, que quizá esa sí que es la parte negativa, pues con todas las tensiones geopolíticas. Y luego ya por último un poco el sentimiento de mercado, ¿no? Donde nos encontramos en un año que está siendo muy positivo. El S&P al final en el año lleva un 20%, en el último mes un 4%. Y entonces creo que el momentum es bueno. Otra cosa es cómo estamos en Mi Capital, que quizá estamos ya entrando en una fase más conservadora, porque al final también las valoraciones son bastante exigentes. Borja. Sí. Sergio, perdona, disculpa. Sí, al final muy de acuerdo. Después de agosto vino el susto, digamos, en el que el mercado comenzó a corregir y luego tras el cambio claro, porque al final hubo un cambio claro en el tono del discurso sobre todo de la Reserva Federal, y eso ha dado mucho pulmón al mercado y los índices están otra vez a la carga. Entonces, lo que vemos nosotros a nivel de momentum es un fondo positivo, digamos, porque al final la política monetaria es el catalizador clave ahora mismo, pero exacto, ahora hay que ir con cuidado porque para nada se ha quedado esto barato ni muchísimo menos. Sin lugar a dudas, decíais, la política monetaria está detrás de este momentum, activando lo que es el escenario económico, y precisamente mirando ese escenario económico, la macro vuelve a cobrar peso esta semana. Bueno, hoy vamos a ver detalles de esas actas de la FED, lo que pasó tras ese recorte super jumbo por parte de los de Powell, a la espera del IPC del viernes, y en ese análisis del mercado quería preguntaros precisamente por esa economía estadounidense, esa resiliencia, y cómo lo estáis viendo leyendo todos esos datos de cara a establecer, ¿no?, finalmente esa estrategia. Sergio. A ver, la economía estadounidense al final es importante el objetivo que tiene al final la Reserva Federal, que al contrario de aquí está mucho más basado en lo que es pura estabilidad de precios, pero ellos sí que dan mucha más prioridad a lo que es el crecimiento económico sostenido y al empleo. Al final no hemos visto una economía estadounidense especialmente debilitada, sí que se ha visto estancamiento, clara desaceleración, pero ellos no han entrado en un terreno tan contractivo como si es Europa. Al final ya han llegado las bajadas de tipos y ese es el catalizador que va a volver a generar ese crecimiento, pero a nivel macroeconómico y a nivel resultados ha sido más resultados. Sí que ha habido resultados malos el pasado, ya no hablo de para estos, que probablemente la tónica será un poco similar, sino en los anteriores sí que hubieron resultados flojos, pero al final muchas de las compañías fue más un tema de que habían, sobre todo la parte de tecnología, de que habían mostrado unos números estratosféricos y había un efecto base ahí muy grande, es decir, el listón estaba muy alto. Fue más eso en muchas compañías que estuvieran débiles en sí. Borja, ¿cómo lo veis desde Mi Capital? Sí, en esa línea, ¿no? Al final nosotros lo que vemos un poco desde Mi Capital es que la economía americana realmente los 2 primeros trimestres ha estado bastante mejor de lo esperado. La bajada de tipos, que ha tardado bastante en Estados Unidos, pues ya se ha producido. Creo que la FED está ahora más pendiente
ya no tanto de la inflación, que era el catalizador antes y lo que todo el mundo nos estábamos fijando, sino ahora un poco más en seguir creciendo y sobre todo seguir solucionando el tema del empleo, ¿no? Que quizás sí que haya ahora unos datos un poco peores de lo que se está esperando, pero a diferencia de Europa el consumo sigue bastante fuerte y al final va a crecer en torno a un 2,5% cuando el mundo va a crecer al 3%, o sea que Estados Unidos está en buena línea por ahora y eso es un poco lo que muestran los datos y luego habrá que ver pues de cara a las elecciones un poco si tienen alguna medida especial, alguno de los dos, para intentar pues entrar en su mandato con más fuerza. En este escenario toca, si miramos a política monetaria, donde decís que está la clave en estos momentos, el momentum, el más inmediato es la cita con Lagarde. La semana que viene el Banco Central Europeo llega con prácticamente todas las apuestas señalando que habrá recortes por parte de la institución monetaria, con voces como la de Joachim Nagel del Bundesbank a favor de ese recorte y en medio de unos datos de inflación que los últimos desde luego constatan ese camino para el control más sostenible de la estabilidad de precios que van situando en 2025. Pero, ¿qué margen veis para el Banco Central Europeo y si veis recorte para la semana próxima? Por empezar ahora de forma inversa, Borja, ¿verdad? Sí, todo apunta a que va a haber una pequeña bajada. O sea, yo creo que Europa ya tiene menos margen que lo que tiene Estados Unidos. Creo que en Europa la inflación es menor que en Estados Unidos y seguramente haga una pequeña bajada pues para mantener un poco el guión que han establecido y seguir reactivando la economía pues que está más parada que en otros lugares. Entonces, yo sí creo que habrá esa bajada de tipos, pero creo que habrá mayores bajadas en Estados Unidos que tienen más margen que lo que va a haber aquí. Entonces, aquí empezamos a tener menos margen de lo que hay en otros lugares, por lo tanto sí que creo que habrá una bajada de tipos, pero creo que será más de cara a la galería que de cara a los resultados que va a tener eso. Sergio. Sí, a ver, yo lo vemos similar nosotros. Al final, la bajada de lo que decía, la bajada de octubre, yo creo que está prácticamente descontada. Ayer mirando las expectativas, no sé si daba un 95% un recorte de 25 puntos básicos. Aquí la cuestión, Europa al final a nivel macro estaba bastante más castigada que Estados Unidos y el último dato de inflación salió incluso algo por debajo de las expectativas, ya estaba claramente por debajo del 2, era más o menos del 1,8. Yo creo que se tienen que poner las pilas también y ni mucho menos se van a dormir. No sé y en línea con lo que comentaba Borja, no sé si va a poder ser al mismo ritmo que Estados Unidos. En este escenario, sin lugar a dudas, estamos muy pendientes de la política monetaria, pero también, sin lugar a dudas, de lo que supone ahora sí el cambio de ciclo de bajada de tipos después de que la FED entrase ya, desde que lo esperábamos en enero con tantísimas apuestas, moviera ficha en la última reunión, y quería preguntaros precisamente cómo cambia ese escenario ahora mismo a la hora de establecer esa estrategia en el mercado, ese ciclo ahora de bajada de tipos, ¿dónde veis más oportunidades? Sergio. Vale, nosotros sí que, y hemos actuado en consecuencia, nosotros sí que creemos que es momento de rebalancear las carteras. De hecho, nosotros ya llevamos un par de meses haciéndolo, de, por ejemplo, ir moviendo de bancos seguros, ir moviendo hacia sectores que al final se van a ver más beneficiados con una política monetaria más laxa, como puede ser la tecnología, como pueden ser sectores de mucho crecimiento que por descuento de flujos, al final el valor temporal, son menos sensibles al coste del capital, son más sensibles al coste del capital, como puede ser el lujo, por ejemplo, que necesita de más crecimiento. También acompañaría los recientes estímulos anunciados en política monetaria en China, y al final ir moviendo hacia ese tipo de sectores con cierta cautela, no pasarnos de frenada, pero sí que es momento de ir movilizando los activos hacia sectores más growth, digamos. Borja.
Bueno, nosotros estamos en un momento más conservador, un poco como contaba al inicio, ¿no? Entonces, cuando vemos todos los activos que tienen, digamos, nuestros clientes, pues seguimos muy positivos, por ejemplo, con la liquidez, seguimos muy positivos con la renta fija, incluso con esta bajada de tipos más, pero, por ejemplo, dentro de la renta fija no buscamos tanto esa deuda soberana, sino que estamos buscando más oportunidades en fondos de deuda corporativa, ¿no? Que vemos más opciones que además esa bajada de tipos les debería beneficiar, aunque también en parte ya está descontada, ¿no? En la parte de renta variable, dentro de que tenemos menos de la que normalmente tenemos, aún mantenemos cierto gusto por sectores más defensivos para evitar un poco sectores que estén más sobrevalorados, pero estamos principalmente en Estados Unidos y menos en Europa que en otros momentos. Mirando precisamente ese momento, también quería preguntarte, sobre todo desde Mi Capital, una vez que se mira este momento de cambio de ciclo, con los niveles que han alcanzado también los índices, y también qué lectura se hace, porque sobre todo mirando, ¿no?, aquí en esa parte del mercado que mira más solo de acuerdo a los índices, cómo se enfrenta a esta situación en un momento en el que, bueno, ya enfrentamos la recta final del año y esos índices ya han corrido mucho. Sí, al final los índices están disparados. También es verdad que cuando haces una lectura con más profundidad te das cuenta que son principalmente las grandes empresas las que han crecido mucho, que han hecho que el índice suba, cuando la mayoría de los componentes de muchos índices no han subido tanto, ¿no? Pero dicho esto, al final nosotros lo que estamos buscando es estar un poco más conservadores en renta variable, incluso abrir otros mercados como puede ser el mercado asiático, que antes prácticamente no lo tocábamos y desde mediados de este año pues estamos ya entrando en él, a pesar un poco de la decepción que vimos ayer. Está teniendo un mes francamente bueno y creo que hay que buscar otro tipo de oportunidades, con salirnos un poco más de los índices y buscar sectores que puedan estar un poco más infravalorados o que una posible recesión suave le afecte menos, ¿no? Estilo un poco el sector salud o un consumo más defensivo. Sí, nosotros al final creemos que de cara al final del año la política monetaria, como no, va a seguir siendo la clave. La inflación, a no ser que tengamos un susto grande en el conflicto de Oriente Medio, básicamente el mercado se va a ir olvidando un poco de ella y al final, independientemente de lo que digan estos resultados, que al final lo importante es, uno, lo que estaba descontado y dos, lo que se anticipa, esas guías que dan las compañías cuando presentan de cara al cierre de año en este caso. Y al final creemos que sectores como la tecnología, muy alineados con todo lo que es inteligencia artificial, la computación en la nube, lo que vendría siendo la parte de telecomunicaciones más a nivel de conectividad, de redes, todo lo que sea también electrificación. Creemos que son sectores con demasiados vientos de cola, con tantos vientos de cola que al final lo van a hacer bien, sobre todo si la política monetaria viene favorable. Entonces, eso, dentro de que nadie tiene la bola de cristal, nosotros estamos apostando por eso, de cara a final de año. Pues muchísimas gracias a los dos, ha sido un verdadero placer. Sergio Luján, de Now Sustainable Asset Management, y Borja Nieto de Mi Capital, gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a ti. Y nosotros hasta ahora tenemos